Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jueces capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Una vez que Gedeón tiene la confirmación de parte del Señor que le acompañaría y que vencería en batalla, entonces convoca a las tribus para que vengan y se unan en un ejército que enfrentaría a los madianitas bajo el estandarte del verdadero Dios. La respuesta fue inmediata y se reunió una gran cantidad de gente que estaba dispuesta a ir a la batalla, pero el ejército enemigo era mucho más grande. Este capítulo comienza diciendo que mucha gente no es necesaria para la batalla. Dios puede salvar con muchos o con pocos. A veces es mejor unos pocos dispuestos, entregados al Señor, que una multitud con una cantidad de gente que no tiene ni disposición ni compromiso. Vamos a estudiar el capítulo 7 de Jueces. La primera parte es la reducción del ejército de Gedeón. Esta sección va de los versículos 1 al 8. Jerobaal, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Arot. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de Moré. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que éste no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y Jehová le dijo: a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte, y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Gedeón se estableció con sus hombres en la fuente de Arot, que significa temblor. Qué bien pudiera haber recibido su nombre por el pánico y el temblor que se posesionaron de los madianitas cuando atacó a Gedeón. Los madianitas acampaban al norte de este lugar, preparándose para la batalla. Gedeón había reunido a 32,000 hombres. Los madianitas tenían 135,000. La fe de Gedeón fue duramente puesta a prueba cuando el Señor le dijo que los que estaban con él eran muchos. Podemos decir que este grupo de personas que vinieron, algunos de ellos estaban llenos de miedo y temblor. Elena de White explica: los que no estaban dispuestos a arrostrar peligros y penurias, o cuyos intereses mundanos desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecían en modo alguno a los ejércitos de Israel. Su presencia no podía ser sino causa de debilidad. Libro Patriarcas y Profetas, página 591. Por otra parte, el Señor, a través de Moisés, había dado indicaciones sobre los que no debían ir a la batalla.
Leamos en Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 al 8. Dice: Luego hablarán los oficiales al pueblo y dirán: ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. ¿Y quién ha plantado una viña y no la ha disfrutado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con una mujer y no la ha tomado? Que se vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Después volverán los oficiales a hablar y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. Así que los que tenían otros intereses, que no estaban concentrados en la batalla, no deberían estar allí. Pero también los recién casados tampoco deberían estar allí. Tan pronto Gedeón expresó esas palabras, se regresaron 22,000, es decir, le quedó un ejército de 10,000 para enfrentar a 135,000 madianitas. El desafío no podía ser mayor. Pero para su sorpresa, el Señor le vuelve a decir a Gedeón: aún son demasiados. Esto era una prueba de fe para Gedeón. Debía aprender que la batalla no era de él, no se iba a lograr por la cantidad de personas que se enlistaran en el ejército judío. La victoria la iba a conceder el Señor, porque esa era su batalla. Entonces se le ordenó avanzar hasta el arroyo. Podrá ser que los soldados pensaban que estaban avanzando ya para la batalla, y al llegar allí iba a ser la prueba. Jehová le dijo: llévalos a beber agua, y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga vaya, esté contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que éste no vaya contigo, el tal no irá. Y consistía que quien tomara agua con su mano y bebiera estaba alerta, mientras aquellos que lamieran el agua con la boca, directamente arrodillándose, pues no estaban aptos para la batalla. Era una manera de mostrar que se iban a demorar más, que no estaban alertas, así que solo los que tomaron agua con la mano eran los aptos para la guerra, y esto sumó 300 hombres. Elena de Guay ofrece una explicación interesante. Dice: el carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del número. Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Libro Patriarcas y Profetas, página 593. La batalla, entonces, es una batalla de fe. Es de confianza en el poder de Dios, no en la estrategia humana. La segunda parte de este relato interesante de Jueces capítulo 7 es el presagio de victoria, otra señal que le dio a Gedeón. Leamos los versículos 9 al 15. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar.
En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero, diciendo: «He tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó». Su compañero respondió: «Esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento». Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos». Este pasaje habla de la misericordia de Dios con el líder escogido. Este hombre enfrentaba un desafío muy grande. Su pequeño ejército era lo único que tenía para enfrentar al enemigo, que era numeroso y estaba muy bien armado. Había obedecido al Señor, pero se sentía inseguro y con mucha expectativa. Y el Señor estaba dispuesto a dar nuevas garantías. Le dio un nuevo motivo de ánimo. Entonces se le pide que se acerque muy sigilosamente esa noche al campamento madianita, quizás a los centinelas. Y allí escucharía un relato de un sueño. No sabemos qué idioma hablaban los madianitas, probablemente igual que los hebreos, ya que eran descendientes del mismo padre Abraham. Lo cierto es que Gedeón entendió el relato de ese sueño de un gran pan de cebada que destruía el campamento. Y la interpretación de los mismos soldados es que era Gedeón con su ejército quien el Señor había entregado a los madianitas en sus manos. Cuando Gedeón escuchó estas palabras, adoró al Señor, reconoció que Dios le había dado suficiente evidencias, que estaba a su lado, que lo acompañaba y que le garantizaba la victoria. Esta es la actitud que todos debemos asumir cuando el Señor nos encomienda tareas difíciles, que cuando decidimos hacerlas, Él las hace posibles. Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer, pero debemos reconocer que la victoria no es nuestra obra, sino la obra de Dios. Nunca debemos dejar de dar crédito al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Con esta seguridad, Gedeón vuelve al campamento y le dice a los 300 que descansaban que debían levantarse porque el Señor ha entregado a los madianitas en sus manos. Y entonces se desarrolla la estrategia más extraña para enfrentar esta batalla. Leamos los versículos 16 al 22. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos, y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento. Cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de los madianitas a medianoche, tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr, dando gritos y huyendo. Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Esta estrategia no surge de la mente de Gedeón. Elena de White dice: por indicación divina le fue sugerido un plan de ataque y lo puso inmediatamente en ejecución. Patriarcas y Profetas, página 594. Así que dividió los 300 en 3 grupos de a 100. A cada uno se le dio una trompeta y una antorcha escondida en un cántaro.
fueron distribuidos de tal manera que se creara la ilusión que un gran ejército estaba atacando. Esta estrategia surtió un efecto tremendo. Recordemos que en la mente de los madianitas estaba el sentimiento que Dios había entregado a Madián en manos de Gedeón. Ahora escuchan el estrépito de un gran ejército, suenan las trompetas, se preparan para el combate, pero están tan temerosos que sienten que el ejército ya llegó y empiezan a luchar contra sus propios compañeros pensando que eran los israelitas. El triunfo está asegurado. ¿Pero qué hicieron los 300? Dice, los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto. En la batalla del Señor, cada uno tiene que cumplir sus tareas. Cada uno debe estar en el lugar indicado por Dios. Podrían haber discutido la estrategia, podrían haber cuestionado el liderazgo de Gedeón, podrían haber planteado otra estrategia, pero ellos entendieron la verdad que Dios es quien da la victoria. Se debe recordar que esta guerra es del Señor y que la victoria es suya. En esta gran confusión, estos hombres de fe, los fuertes en batalla, solo hicieron lo que el Señor y Gedeón les ordenó. Esto es ejemplo de templanza, fe, valor y obediencia. Cada uno tiene algo que hacer en la viña del Señor. Debemos cumplir nuestra tarea fielmente y el Señor hará el resto. Y terminamos el estudio de este capítulo 7 de Jueces con la persecución contra todos los enemigos y su destrucción. Versículos 23 al 25. Dice: se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín que decían: descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Unidos todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lugar de Zeeb. Después que persiguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Qué interesante. Una vez que se hace la victoria, se logra la victoria contra los madianitas, bajo la estrategia que Dios le había mostrado a Gedeón, ellos comienzan a huir. E inmediatamente Gedeón llamó a los israelitas. Es probable que muchos que habían sido despachados a sus casas volvieron para ayudar a sus hermanos en la persecución del enemigo que huía. Se aseguró el territorio y los enemigos de Israel fueron capturados y ejecutados. La victoria fue completa. Apreciados amigos y hermanas, las estrategias humanas pueden funcionar, pero no van a permanecer en el tiempo. Por eso Dios te llama a que te unas a su ejército con el objetivo que pelear la batalla de la fe es confiar en la dirección divina. Es confiar en los planes divinos. Es aprender a creer en su poder y su dirección. Por eso hoy te invitamos, querido amigo y hermano, a que te unas al comandante de la hueste celestial, que siga fielmente sus indicaciones y sus órdenes, y la victoria está asegurada. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por sendas de paz y justicia. Es mi oración por ti. Amén.